os saludo a todas y a todos y os doy la bienvenida a este club de lectura entrañable que llevamos ya un montón de años, estábamos hablando antes y resistiendo. Y hoy tenemos el honor de tener aquí a Laila Martínez y a nuestra Valeria y nada más, yo no voy a decir nada más. Doy la palabra a Valeria y escucho. Bien, estupendo. Gracias, Ana. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Yo estoy feliz. Veo algunas caras que hacía tiempo que no veía, porque este es nuestro primer club yo iba a decir desde el verano, porque en diciembre me voy a Argentina, pero no, desde el invierno. Así que muy feliz de estar aquí con Laila y muy feliz de estar aquí con muchos de ustedes. Simplemente antes de arrancar con el club, les recuerdo la mecánica. Les pido por favor a todas y a todos que mantengan sus micrófonos cerrados. La tenemos a Laila, disfrutémosla mucho. Las preguntas por chat, que yo las voy a leer con mucho gusto. Así que sin más demoras, la tenemos aquí a Laila Martínez, una autoraza. Bueno, esta novela yo sé que muchos de ustedes la han leído y quienes no la leyeron todavía, les recomiendo muchísimo su lectura. Yo le decía a Laila, yo estos clubes me los organizo, decía en broma, pero hay una parte que es verdad, me los organizo para hablar con las autoras y los autores que me encantan. Así que estoy feliz, así como si fuera mi cumpleaños. Laila, ustedes, a mí no me gusta perder el tiempo en el club presentando a las autoras, porque Internet y la solapa de los libros tienen toda la información que necesitamos. Lo único que diré de Laila, que además de escritora, tiene una función editorial, es editora de una editorial independiente. Y vamos entonces con Carcoma. Bienvenida, Laila, mil gracias por estar acá. Y te cedo la palabra para que nos cuentes un poco cuál es la génesis de este libro, cómo se te ocurrió este libro. Nada, bueno, encantada de estar aquí y muchísimas gracias por participar, por invitarme y por estar ahora escuchándome. Pues Carcoma surge en realidad de un relato que es el primer capítulo más o menos, que luego se alargó y lo modifiqué. Y ese relato surge cuando estaba en casa de mi abuela materna, que es la casa del libro, es la casa de Carcoma. Entonces, yo suelo pasar allí algún tiempo en el verano, ¿no? Sobre todo en el verano, para pasar tiempo con ellos, con mis abuelos. Y se me ocurrió una noche que estaba, en realidad no tenía como la intención de escribir ni nada, pero se me ocurrió como la primera frase de la novela y la idea del armario, sobre todo. Porque en esa habitación en la que yo me suelo quedar cuando voy allí, hay de hecho un armario que, bueno, ya sabéis que con las casas de los pueblos a veces tienen pues el suelo un poco hundido, ¿no? O cosas así de las vigas que son viejas. Entonces la puerta del armario se abría sola. Y encima es un armario que tiene como mucha carga porque no está la ropa, digamos, habitual del día a día, sino como la ropa importante en la familia, ¿no? Pues el vestido de novia de mi abuela, la ropa de la Semana Santa de Nazareno de mi tío, ¿no? De cuando se visten con las capuchas, entonces cosas así como muy ¿no? Muy como importantes en la familia. Entonces, claro, yo estaba en la habitación y veía como la puerta del armario que se abría y aparecían, pues esto, la capucha del Nazareno, el vestido de luto de mi abuela. También tiene ahí mi abuela la mortaja, ¿no? Que mi abuela todavía se la hace, se la ha hecho. El atuendo con el que ella quiere que la entierren, ¿no? Entonces también estaba allí, ¿no? Y a partir de la idea del armario es cuando surgió el relato y lo envié porque era para una antología con otras autoras y con más gente, y a partir de ahí sí que me tuve la sensación de que los personajes les quedaban más cosas que decir, ¿no? Que ese relato se quedaba corto para la historia que podía haber de la casa, y es cuando empecé también a tener ganas como de contar la historia de la casa de mi familia materna, ¿no? Y sobre todo de mi abuela y mi bisabuela. Qué bien, estupendo. Bueno, ustedes ya saben, escriben sus preguntas. Como te decía Laila antes de conectarnos,
tu libro también lo trabajamos en un seminario de lectura con algunas de las personas que veo que están aquí conectadas, ¿no? Y comentábamos un poco, porque este seminario de lectura lleva muchos años, llevamos probablemente 10 años leyendo en compañía, y hablábamos un poco de las distintas filiaciones que podría tener tu libro, ¿no? Entonces, nosotros especulamos ciertas filiaciones con cierta tradición latinoamericana, ¿no? Evidentemente, la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo tiene un universo compartido, pero también hablábamos de alguna filiación española, ¿no? Sobre todo con esa corriente que se llama el tremendismo, ¿no? Pero me gustaría saber, más allá de las lecturas que nosotros hicimos, cuáles son para vos, porque muchas veces uno tiene como faros conscientes, ¿no? Que lo iluminan a la hora de escribir y por ahí hay faros inconscientes, pero te pregunto por lo que vos sí tenías consciente. Sí, yo creo que tiene mucho de literatura latinoamericana, probablemente más que de ningún otro sitio, ¿no? A pesar de que en el terror, en el fantástico, parece que la tradición anglosajona, ¿no? Es la, digamos, más potente, también la que más nos llega, claro, porque son de donde llegan más traducciones, ¿no? Pero realmente yo no la he leído tanto, salvo a Shirley Jackson, algunas cosas de Stephen King también, ¿no? Pero en realidad no la tengo, yo creo, tanto como en la cabeza cuando escribo, como la literatura latinoamericana, ¿no? El fantástico, el realismo mágico. Y además, o sea, hay autores como más de la tradición, Rulfo, sin duda, ¿no? O sea, sin Pedro Páramo no existiría Carcoma, seguro. Pero bueno, también autores actuales a los que leo un montón, ¿no? Como Yuri Herrera, por ejemplo, con Señales que precederán al fin del mundo, ¿no? Eh, a, a Fernanda Melchor también, Temporada de huracanes, ¿no? Bueno, Mariana Enríquez, claro, que es un referente, sus cuentos, su novela también. Y luego también un poco ahora también tenemos la suerte que en España llega mucho más de literatura latinoamericana que hace unos años, pues porque es más fácil la distribución, ¿no? Las editoriales, algunas han montado como sucursales aquí, entonces antes yo misma me acuerdo de pedir algunos libros y que te costaba más el envío que el propio libro, como cosas así, ¿no? Y ahora, en cambio, es mucho más fácil, llega mucho más, o se publican, ¿no? Paralelamente en los dos sitios, aunque sean sellos diferentes. Entonces yo creo que tiene mucho. El otro día presentando a Bernardo Esquirca aquí en Madrid, que se lo había empezado, todavía no se lo había acabado Carcoma, pero se lo había empezado y me dijo, es un libro muy latinoamericano. Y la verdad es que me pareció un honor que me dijese eso, porque sí que creo que es con lo que más conecta, incluso yo diría que más que con la tradición española, ¿no? Aunque también hay pues cosas del romanticismo español, ¿no? Y de las leyendas de Becker, pero creo que sobre todo vamos por ahí. Bien, estupendo. Pues ya tenemos aquí preguntas. La primera es de Alesia, que te cita una parte del libro que dice, esta es la familia, un sitio donde te dan techo y comida a cambio de estar atrapada con un puñadico de vivos y otro de muertos. Todas las familias tienen a sus muertos debajo de la cama y te pregunta cuáles son los tuyos. Claro, es que en mi familia es, sobre todo mi abuela materna, ¿no? Mi familia materna, es como la convivencia con los fallecidos es una cosa muy habitual, ¿no? Y la cultura de la muerte de esa zona, sobre todo con la idea de los aparecidos, ¿no? Los muertos de tu familia que se te aparecen cuando pues se te aparecen en la habitación cuando estás a punto de dormir. Y es verdad que ahora ya se ha perdido un poco, pero la generación de mi abuela y las anteriores bastante habitual. O sea, yo me he encontrado en mi pueblo, hay gente que te dice que se le ha aparecido su madre en la habitación, ¿no? Como algo no muy, muy cotidiano, pero sí que no era extraño tampoco, ¿no? Entonces, claro, eso para mí es como yo me he criado mucho tiempo con mi abuela, entonces eso era como, es muy habitual, ¿no? Y luego, claro, también me parecía que servía como
metáfora también de, pues lo ambivalente que es la institución de la familia, en realidad, ¿no? O sea, cómo dentro de una familia, incluso dentro de la misma familia, ¿no? Puede haber lo mejor y lo peor, ¿no? O sea, los cuidados, las relaciones, algunas de las relaciones más importantes y más significativas de tu vida y de más amor, ¿no? Pero también puede haber violencia, también hay odios, ¿no? Enquistados, también hay traumas que se transmiten. Y además ya no se trata solo como de buenas y malas familias, sino que dentro de la misma familia también pasa, ¿no? Incluso para la misma persona las relaciones son tan complejas, están tan cargadas, ¿no? De eso, de envidias, de rencores. Entonces me parecía que también era como muy fácil esa metáfora, ¿no? De las sombras que están como de una manera efectiva, digamos, pero también simbólica, ¿no? Como están en la tradición y en lo que mi abuela ve, ¿no? Y en lo que ella dice que ve, pero también como sirven como metáfora de todo eso que hay acumulado, ¿no? En la Bien, familia. estupendo. Ahora te paso con las siguientes preguntas, pero me parece que esta que tengo yo se vincula con algo de lo que estás diciendo. Una de las cosas que a mí me parece a nivel de escritura un hallazgo fantástico en tu libro es que hay un montón de cosas que pertenecen a una tradición de lo invisible, podríamos decir, que en tu libro se materializan, ¿no? Entonces, no solamente, por ejemplo, lo que por el hablar más rural de los personajes, ¿no? Que nunca dirían estoy nervioso, sino que mencionan algo en las tripas, ¿no? Pero también los personajes que van desapareciendo, ¿no? Ese marido que es solo una aureola en una sábana, y por el contrario, cosas que pertenecerían al orden de lo invisible que también se materializan, como los ángeles, que son estas mantis religiosas, ¿no? Entonces, me gustaría saber si nos puedes comentar algo de todo esto. Sí, claro, a mí me gusta mucho como la idea del umbral también, ¿no? De que esa frontera entre la realidad y lo que está más allá de la realidad, ¿no? El reino intermedio que se ha llamado, o el otro lado, ¿no? Si queremos llamarlo, que me gusta mucho como esa idea de que esa frontera no es tan, digamos, firme o física o material como a veces pensamos, ¿no? Que desde los fenómenos de éxtasis, ¿no? De las santas hasta los sueños, ¿no? Como que en verdad estamos pasando mucho más esa frontera de lo que creemos, ¿no? Entonces me gustaba esa idea como de que esa frontera fuese débil, ¿no? En el libro y lo que aparentemente, o sea, que hubiese ausencias de personas por un lado y presencias de cosas que no deberían estar por el otro, ¿no? Como que los dos lados, este lado de la realidad y el otro, estuviesen como muy relacionados, ¿no? No hubiese una separación clara entre ambos. Perfecto. Mira, aquí te dice Sara, no es una pregunta, es más bien un comentario. Dice que relaciona mucho Carcoma con un cuento de María Fernanda Ampuero que se llama Luto. Sí, María Fernanda Ampuero es un referente claro, la he leído un montón, o sea que seguro que está ahí. No recuerdo ahora exactamente cuál es ese relato, pero seguro que lo tengo, estas referencias ahí en la cabeza cuando lo escribí. Bien, estupendo. Mercedes te dice, García Márquez decía que él era un escritor realista porque el punto de partida era siempre un hecho real que él interpretaba con su sensibilidad del Caribe. ¿Se puede decir lo mismo de la escritura de Carcoma? Claro que con una sensibilidad de Castilla, ¿no? De Castilla-La Mancha. Claro, es que yo creo que además, por ejemplo, toda la parte más histórica, ¿no? Del libro, de la posguerra, de lo que pasa del franquismo, ¿no? De los primeros años del franquismo, que sería como, digamos, lo más, esto, ¿no? La parte más real en el sentido de histórica, ¿no? De sucesos que pasaron. Claro, a mí me parecía que la metáfora, por ejemplo, de las sombras ya estaba hecha, ¿no? O sea, que casi no tenía ni que yo hacer nada, ¿no? Simplemente era esto, aplicarle como esta visión o esta sensibilidad, ¿no? O esta doble visión que decía William Blake, de cuando ves una flor, pues ves, digamos, lo que dice la botánica de la flor, pero también ves como lo que significa, ¿no? La carga simbólica, las leyendas, como ver las dos cosas a la vez. Entonces es un poco eso, en realidad, lo que hice, por ejemplo, con toda esa parte de la posguerra, ¿no? De las sombras que bajan del monte, que claro, en mi pueblo, toda esa zona del interior y el levante
Almonte peninsular fue la última que cayó bajo la dictadura franquista y tuvo mucha represión, bueno, represión hubo en todos los sitios, ¿no? Pero ahí fue especialmente dura y, y claro, muchos cuando ya se sabía, ¿no?, que se había perdido la guerra, muchos hombres se fueron al monte, algunos por compromisos políticos, porque pensaban además que la dictadura no iba a durar nada, ¿no?, que Franco iba a caer enseguida, porque Estados Unidos, o sea, Inglaterra o Francia iban a intervenir, y otros por simple supervivencia, porque sabían que iban a venir a por ellos sí, en cuanto pudiesen, ¿no? Entonces se fueron muchos al monte, como a la guerrilla, ¿no?, en el monte, a hacer como labores de guerrilla. Entonces eran esas sombras que por la noche bajaban a los pueblos, pues a por comida, por medicinas, a saber cómo estaba su familia, y que además muchos murieron allí y que hoy no siguen sin encontrarse, ¿no? Siguen desaparecidos porque los ricos del pueblo los iban a cazar, literalmente. Que eso aparece en Carcoma y era así, ¿no? Los Jarabo, que fue una familia real, que es así que además, quise poner su nombre de verdad, porque son como los terratenientes del pueblo, pero además el padre fue ministro de Justicia con Franco, ¿no? O sea, era una gente muy bien situada, dentro de que se situó muy bien en la dictadura, ¿no? Ellos con el total el permiso de la Guardia Civil iban al monte a cazar gente como se cazan jabalíes o como se cazan no, pues, ciervos. Y entonces, claro, era esta idea de las sombras, ¿no?, cuando estaban vivos, pero también las sombras luego como su ausencia, ¿no?, cuando murieron y siguen desaparecidos, ¿no?, porque muchos nadie los encontró nunca, ¿no? Y entonces, claro, era como esto, ¿no? Era muy fácil, o sea, aplicar un poco esa doble visión o, o a lo que ya existía, porque, no sé, me parecía que desde el fantástico y del terror era muy fácil hacer algo que ya había sido terrorífico de por sí, ¿no? Y que ya había tenido mucha esa carga de fantasmas, de heridas que nos han cerrado, ¿no? Que al final un fantasma es eso, ¿no? Una herida que sigue abierta. Claro, claro. Hay un cuento, no sé si lo conoces, de José María Merino, que se llama El desertor, y que habla No, justamente, sí, que habla justamente de uno de esta gente que se escondía en los montes, ¿no? Bueno, me lo voy a buscar. sí, busca, y además es una aparición de la noche de San Juan. Yo creo que tiene, bueno, son esas filiaciones de cosas que uno ni siquiera sabe que están ahí, ¿no? Porque es un cuento viejo de él, así que sí. Sigo con las preguntas aquí que han colocado en el chat, ¿no? Uy, pero lo que pasa es que se han sumado preguntas. Voy. Mercedes te felicita por el libro, por tu trabajo editorial, y dice: me llama la atención que a lo largo de 4 generaciones, más o menos unos 100 años, la reacción al conflicto permanece sin cambiarse, ¿no? Permanece siempre igual. Bisabuela, abuela y nieta matan solas y esconden el cuerpo en la casa. ¿Qué nos quieres decir con esta repetición, casi diría estereotipada, de la venganza y el desahogo? Claro, es que es un poco la idea también que es una idea que yo creo que recorre toda la novela, de la trampa, ¿no? De estar atrapado. De estar atrapada como en las mismas relaciones sociales que no han cambiado, ¿no? En el sentido de que, pues los ricos son los mismos desde hace no se sabe cuántas generaciones, los pobres también son los mismos, y entonces trabajas para el mismo que ha trabajado tu padre, que ha trabajado tu abuelo, ¿no? Que entonces es esta idea de no poder salir y de también cómo se repiten los traumas, ¿no? Esta cosa de la herencia del trauma familiar, ¿no? O sea, cómo algo que fue muy traumático para una generación te condiciona la forma también de ver el mundo de la siguiente y de la siguiente, ¿no? Porque han sido educados en lo mismo, ¿no? En este caso, en ese rencor y en esa imposibilidad de escapar como al lugar que te han asignado en la sociedad, ¿no? Entonces, esta idea de que se repitiese era por esto, ¿no? Por generar esta idea como de la trampa, de estar atrapadas. Sí. Pero también decíamos, a lo mejor no, yo sentía, ¿no?, un poco que tu novela también juega con, al contrario
de esta imagen de los cuentos del gótico, ¿no? Y de la mujer como el ángel del hogar, ¿no? Porque estas mujeres están muy lejos de ser ángeles. Entonces, no Claro, sé sí, si yo, jugabas también en contra de eso, ¿no? claro, yo quería personajes también que fuesen como un poco moralmente cuestionables, ¿no? Y que hiciesen cosas también porque creo que cuando vives en un ambiente violento, ¿no? Y cuando sufres violencia, eh, generalmente tiendes a reproducirla, o sea, o haces un ejercicio consciente de, ¿no? Pues de saber de dónde viene esa violencia, ubicarla y no querer reproducirla, es muy fácil que la reproduzcas, ¿no? Y que seguramente además la reproduzcas con quien menos se lo merece, con quien es más débil que tú, ¿no? Que es un poco la relación que tienen ellas también al principio, ¿no? La abuela y la nieta. Y luego se van dando cuenta, ¿no? A lo largo de la novela, pero, o sea, ellas se odian en realidad porque han interiorizado como ese autodesprecio, ¿no? Ese desprecio en el que viven lo han interiorizado y se ha convertido en autodesprecio y en desprecio a los que tienen alrededor, aunque no tienen la culpa de la situación ni han generado la violencia, ¿no? Pero claro, yo creo que esto es muy fácil que pase, ¿no? Hasta que eso lo ubicas realmente, ¿no? Y lo reflexionas. Y luego también es que escribir personajes que son así moralmente cuestionables es muy divertido, ¿no? Mucho más divertido que escribir pues héroes, ¿no? O heroínas, que estos personajes así rencorosos, vengativos, que hacen cosas que están bien, pero también otras que están muy mal, también es como escritora, ¿no? A mí me gusta mucho, lo disfruto mucho. Bueno, hay una pregunta que tiene que ver con el final de la novela, pero también con la imagen de portada, que la enseño aquí por si alguien no está familiarizado aún con ella, ¿no? Es de Jean-Claude, que te dice, bueno, la portada tiene un dibujo como si fuera de cómic, ¿no? Que provoca una cierta sensación de alegría, como en el final de la novela, ¿no? Te pregunta. Sí, de hecho es que con eso te hablé bastante con la editora porque la primera idea era como mucho más oscura, como más, digamos, propia del terror, con negros, ¿no? Colores oscuros y demás. Y hablamos mucho justamente porque no quería como dar esta idea más pues más habitual, ¿no? De los típicos colores y las típicas ilustraciones, ¿no? Más oscuras habituales en el terror y justamente me gusta que no sea así, ¿no? Y ahora que van saliendo o que me empiezan a enseñar las ediciones así de otros países, ¿no? También sí que intento hablarlo con los editores, aunque la verdad es que la mayoría más o menos han coincidido en que no sea tampoco, pues esto, ¿no? Las típicas portadas que vemos del terror, sobre todo anglosajón, ¿no? Que son así negros, rojos y cosas así. Sí, yo he visto, y lo digo también para quienes no se hayan animado a leerla en castellano y quieran leerla, está creo que a punto de salir la traducción al italiano, Il Tarlo se llama el libro, y también tiene una ilustración de portada en azules, que también es un poco onda cómic, así que bueno, allí está. No sé cuándo sale el libro, Laila, si querés contarlo. Sí, sale ya dentro de nada, en abril, el 14 de abril, sale en Italia. Pues nada, viajarás a presentarlo, hacemos aquí todo para que la gente también te pueda ir a Yo ver. tengo ganas, sí, creo que va a ser ya después del verano, pero tengo muchas ganas de ir, sí. Pues nada, estaremos atentos entonces, Laila. Aquí tienes otra pregunta de Sergio que te dice, ¿tu formación de ciencias políticas está presente como sustrato en la novela? ¿Cómo tratas la atracción de estas tres mujeres, tres generaciones que parece, uy, perdón, que me da el sol y no veo bien, parece que la relación del cuerpo es más con sus símbolos que hablan, más con los símbolos que hablan en la casa? Perdón por la lectura. No, yo creo que sí, claro. Yo estudié ciencias políticas y creo que hay mucho de eso, ¿no? Sobre todo, pues probablemente la visión de la clase, un poco en la interpretación de la guerra civil, ¿no? Y también en cómo sí que quise hacer algo en lo que, a pesar de que el libro está contando una venganza y de que hay mucha rabia, ¿no? Y mucho rencor y los personajes tienen mucho resquemor dentro, ¿no? Yo sí creo que también hay o sea, para mí es un final feliz, ¿no? Y creo que tiene cierta esperanza el libro, que creo que sobre todo está en cómo ellas entienden eso, ¿no? Entienden
cómo ellas cambian la relación y se empiezan a entender justamente cuando dejan de autodespreciarse, ¿no? Y empiezan a ver que es una cuestión más social, ¿no? Que es una cuestión de estructura social, la violencia que ellas han recibido, y no una cosa más, digamos, individual o un problema de ellas, ¿no? Se empiezan a ver que la violencia de género, por ejemplo, o que la violencia de clase, ¿no? Son eso, son cuestiones estructurales, ¿no? No es algo que ellas se merezcan por ser ellas o algo así. Entonces, claro, verlo como algo estructural te ayuda también a poderlo sobrevivir primero, ¿no? A poder sobrevivir a ello y también a poderlo combatir un poco, ¿no? O a luchar contra ello, porque si no, pues te quedas en ese autodesprecio. Sí. Comentábamos en el seminario de lectura, ¿no? Que un poco en torno a esto que decías vos sobre el final, que a diferencia de lo que puede ser, por ejemplo, Pedro Páramo y esa estructura de circularidad, ¿no? Porque los fantasmas están condenados, estos pobres fantasmas campesinos están condenados a seguir vagando por el desierto, ¿no? Y pareciera que este régimen de cacique, ¿no? Que plantea Juan Rulfo, se repite y entonces solo va a haber más fantasmas, ¿no? Entonces decíamos que un poco tu final es como un corte estructural, o sea, no hay como es esperanzador porque provoca esta idea de se acabó el ciclo de sombras, ¿no? Claro, yo en eso lo pensé mucho a raíz de, bueno, cuando, si os acordáis, en el confinamiento, cuando estábamos en el confinamiento, que hubo un montón de cosas online, de lecturas, cursos y cosas así, se hicieron muchas cosas online, pues yo aproveché para hacer un curso con una profesora de la Universidad de Jalisco, si no me acuerdo mal, que es sobre literatura latinoamericana actual de terror. Entonces ella dijo una cosa que yo estaba entonces escribiendo, bueno, estaba todavía con el relato, acababa de mandar el relato, pero ya estaba con la idea de alargarlo. Y ella dijo una cosa que a mí me hizo como clic y fue como la clave que necesitaba como para armar la novela. Ella lo que decía era que en la literatura mexicana, por ejemplo, había mucho o sea, se había contado en la ficción, ¿no? La violencia, por ejemplo, los feminicidios o del narco, ¿no? Pero que a ella le parecía que a veces esas ficciones habían tenido una utilidad porque servían para visibilizar lo que estaba pasando, ¿no? Cuando a veces ni siquiera, digamos, la prensa lo contaba, ¿no? Para visibilizar lo que estaba pasando, pero que también de alguna manera revictimizaban a las víctimas, ¿no? Y que a ella lo que decía era que le parecían más interesantes justamente las historias en las que las víctimas tenían la posibilidad como de vengarse o que la ficción les daba la posibilidad de que su historia fuese de otra manera, ¿no? Entonces a mí eso como que me hizo como clic, ¿no? Fue como la clave que necesitaba para contar la historia de las mujeres de mi familia, ¿no? Y era como, claro, lo que no quiero volver a repetir o que sea simplemente una crónica de la violencia que han sufrido, sino que quería que por lo menos en el espacio de la ficción, por lo menos dentro de Carcoma, su historia acabase de otra manera, ¿no? Y se pudiesen vengar, ¿no? O pudiesen sanar ese trauma o acabar con ese ciclo, ¿no? Que no se siguiese repitiendo esta idea. Entonces, fue a raíz de lo que ella dijo que hice como la conexión de, claro, o sea, quiero contar esto, pero además lo quiero contar así. Yo pensaba que tenía que ver, que bueno, esto que contaste, yo pensaba que tenía que ver con tu ensayo, ¿no? Porque esta idea de las utopías, bueno, para quienes no lo sepan, Laila ha trabajado un ensayo que se llama Utopía no es una isla. Finalmente concebir ficciones que sean positivas, vamos a decirlo así, de alguna manera, posibilita, creo yo, la imaginación y por lo menos una imaginación que pueda volcarse a un cambio social. Y yo pensaba que esta idea del final te venía por tu trabajo ensayístico. Sí, o sea, claro, hay mucha gente que luego que ha hecho esa conexión también y yo creo que probablemente esté también, ¿no? Lo que pasa es que fue como, claro, ella fue como la clave esta que necesitaba escuchar en ese momento, que yo todavía no había hecho la conexión con esto, ¿no? Con lo que acababa de escribir, que era el ensayo, que es un ensayo así muy chiquitito, muy narrativo en realidad, pero que justo hace como un recorrido por las utopías, ¿no? Y por cómo se han imaginado mundos mejores
Entonces, claro, fueron como esto, ¿no? Igual algo que yo tenía rondando, pero todavía no había como puesto en claro, ¿no? En mi cabeza, justo como esta idea de ella me dio, ya lo unió todo, ¿no? Lo hizo que todo ya empezase a rodar. Qué bueno. Alesia te pregunta, que te dice que Carcoma lo editó Amor de Madre, una editorial que es joven, feminista, LGTBI. Si esperabas tener el éxito que has tenido con esta novela al salir en una editorial que, digamos, más pequeña, menos conocida. Nada, o sea, yo no, ha sido todo como un regalo, o sea, no sé si los autores lo esperan, ¿no? Alguna vez, o sea, o igual autores muy consolidados que ya son súper ventas, pero claro, especialmente cuando publicas pues tu primera novela en una editorial así chiquitita que también pues tampoco tiene tanta distribución ni tanta capacidad de llegar pues a los medios, ¿no? O cosas así. Claro, yo la escribí muy inconsciente, ¿no? Como muy, bueno, lo que salga, voy a hacer lo que realmente quiera, como sin ninguna expectativa, sin ninguna presión tampoco, ¿no? Y entonces, claro, todo lo que ha generado ha sido muy por el boca a boca, y eso ha sido, la verdad, muy bonito, ¿no? Porque ha sido mucho de unas personas que se lo recomendaban a otras y luego todo ha sido como desde este año y pico que hace que se publicó, todo han sido como buenas noticias, ¿no? De varias traducciones, también la adaptación al teatro, por ejemplo, en México se va a adaptar al teatro, entonces es como, claro, todo, no sé, noticias así, cada una un regalo, ¿no? Como cada una inesperada. Sí que ahora, por ejemplo, que ya estoy empezando a trabajar en otra novela, ahora sí que noto, por ejemplo, mucho más, como mucha más presión, ¿no? O sea, o noto más esa cosa de, jo, que por lo menos le gusta también a la gente, ¿no? Que la primera vez fue como nada, completamente inconsciente en ese sentido, y ahora sí que lo noto un poco, ¿no? Noto como un poco el peso ahí de que haya gustado ya. Bien. Pregunta Jean-Claude, ¿qué simboliza el dolor y la caída de la muela? Pues a mí claro, todo esto de los cuerpos que aparecen, ¿no? Varias ocasiones, como las deformidades corporales, yo solo lo pienso mucho en la relación que tiene con eso, ¿no? Con las propias violencias que vivimos, o sea, con cómo las violencias de clase, de género, se reflejan en los cuerpos al final, ¿no? Pues esto lo cuenta muy bien Edouard Louis, el autor bueno, no sé si se pronuncia muy bien su nombre porque no sé nada de francés, pero un autor francés muy jovencito, que publicó un libro, creo que era su tercer o cuarto libro ya, o sea, tiene una carrera muy larga y muy exitosa a pesar de que tiene 30 años. Escribió un libro sobre su padre, sobre las enfermedades laborales de su padre, ¿no? Y las deformidades físicas que le había provocado el trabajo a su padre. Es un libro así muy cortito, se llama ¿Quién mató a mi padre? Y en Francia además fue bastante un escándalo, ¿no? Tuvo mucha repercusión porque acusaba directamente también a gente, ¿no? De eso que le había pasado a su padre, y acusaba a, a los recortes, ¿no? En el estado social, ¿no? En el estado del bienestar. Y a mí toda esa idea también un poco de cómo pues el simple hecho de no sé, de estar sentada 10 horas al día trabajando en el ordenador, te acaba generando un dolor en el cuerpo, ¿no? O yo qué sé, no sé, mi padre, por ejemplo, pues ha trabajado mucho tiempo en la clasificación de la basura, del reciclaje de basura, que es un trabajo muy duro porque es muy desagradable, ¿no? A nadie le gusta estar ahí, muy repetitivo. Y cómo, por ejemplo, se le quedaba el olor, ¿no? Y era imposible quitárselo, a pesar de que se duchase y tenía que comprarse jabones especiales, ¿no? Pero cómo se le quedaba en la ropa, en el pelo, ¿no? Entonces, claro, toda esa idea de cómo se refleja en el cuerpo, pues la clase, el género, la raza, ¿no? Todo eso no sé, me parecía como muy interesante y me parecía que tenía que estar, ¿no? Y que era también una forma de contarlo sin que a lo mejor se contase directamente. Por ejemplo, lo de los dientes aquí en España ha sido, bueno, y sigue siendo bastante marca de clase,
porque, claro, el dentista no lo cubre la seguridad social, la sanidad pública. Entonces, pues, claro, la gente que tiene los dientes peor, pues es realmente porque no se lo puede pagar, ¿no? Entonces, sigue siendo, y encima es algo que se ve bastante, ¿no? O sea, que es, otras cosas, pues igual son más fáciles de ocultar, pero eso que está en la cara, ¿no? Y que sonríes. Entonces, como que es todo esto, ¿no? De cómo quien tú eres y lo que has tenido que vivir y lo que has tenido que sufrir se refleja en tu cuerpo también. Quería que estuviese en la novela. Bien. Una pregunta también respecto a las narradoras, ¿no? Porque vos decías que esto parte de un cuento, que es prácticamente el primer capítulo, o sea que el cuento tenía, digamos, una sola narradora, ¿no? ¿Cómo tomaste la decisión? Porque además también en eso me parece que la novela es muy original, ¿no? En dar voz a quienes serían las víctimas de la historia, ¿no? Entonces no colocar la novela en una tercera persona que es como ajena, ni tampoco contarla por los vencedores, podríamos decir, ¿no? En eso leímos también en este seminario el cuento Los girasoles ciegos, que no sé si lo conoces, que también está estructurado a 3 voces, ¿no? Pero de una manera distinta. Entonces, bueno, quería saber cómo te surgió esa idea para ordenar la narración. Sí, al principio la narradora iba a ser la nieta solo, la chica más joven, que es el primer capítulo, claro, y en el relato es ella la que lo cuenta. Lo que pasa es que luego también, pues cuando ya pensé en alargarlo, claro, me di cuenta de que no era solo su historia, ¿no? No era solo la historia de ella, sino que era la historia de la casa en realidad, ¿no? Y de la familia, y que claro, la historia de la casa como también la tenía que contar la abuela, ¿no? Entonces, sí, de ahí surgió como esta idea de que cada una contase además su parte de la historia, ¿no? La abuela va contando las partes como que más antiguas, digamos, ¿no? De su madre, ¿no? Como más lejanas en el tiempo a nuestra actualidad, y la nieta va contando las cosas más recientes, ¿no? Porque, claro, cada una va contando su propia vivencia de la misma historia, ¿no? Y quería también me gustaba como este juego un poco del narrador no fiable, ¿no? De que entre ellas ¿no? se engañasen o dijesen o se contradijesen, ¿no? O una dice una cosa y otra la cuenta de otra manera, porque en realidad es así, ¿no? O sea, cuando contamos una historia, pues cada una cuentas tu visión, pero te dejas otras cosas y a veces mientes a posta, ¿no? Porque hay cosas que no quieres contar y entonces, claro, como todo ese juego también me parecía que tenía que estar. Me parecía un poco como muy de Henry James, que no sé si es un autor Sí. que has visitado. Otra de las cosas de las que conversamos bastante es el hecho de que, digamos, los jarabo, ¿no? Se mencionan con nombre y apellido. Los personajes masculinos están casi siempre mencionados. También otros personajes secundarios tienen nombre al menos, ¿no? Sin embargo, las protagonistas no tienen nombre, ¿no? Entonces, bueno, que nos contaras algo de eso también, por favor. Sí, lo de los jarabos sí que fue como una decisión como muy política, ¿no? De ponerlos. Además, porque en esa zona es un apellido muy reconocible, ¿no? Y aunque no se dice exactamente qué zona es, pues sí, más o menos se puede averiguar. Y de hecho, eso, gente que es de allí me ha escrito como diciendo, uff, los jarabos, ¿no? Como que los han reconocido perfectamente. Eso sí que fue una decisión como muy política que estuviesen como con su nombre, pero sí, y también de alguna manera fue una decisión política que ellas dos no lo tuviesen, en el sentido de que eso, ¿no? Un poco de que pudiese ser cualquiera, ¿no? Que pudiese ser como dejarlas más en una neblina de que con la que nos pudiésemos identificar cualquiera que haya pasado por cosas parecidas, ¿no? Pues al final por la violencia de género, pues todas las mujeres la hemos vivido en mayor o menor grado, ¿no? Entonces que eso, ¿no? Que pudiesen no estar definidos en ese sentido, ¿no? No tener un nombre y un apellido justo ellas para que pudiesen ser cualquiera.
Bien. Y sí, claro, era lo que sospechábamos, ¿no? Que nos podíamos identificar, a pesar de que, bueno, uno por ahí no está en un espacio rural o que, bueno, viene de otro país, etcétera, ¿no? Pero por el tema justamente de lo que comentás, de la violencia de género, que más o menos todas tenemos alguna experiencia, nos podía servir de bastante identificación. Otra de las cosas de la que hablamos bastante, que también me parece que es muy innovadora en tu novela, tiene que ver con la figura del topo, ¿no? Esta gente que durante la guerra civil o en la posguerra se escondía, ¿no? Y bueno, justamente traíamos unos referentes, ¿no? Que son la película La trinchera infinita, que no sé si la has visto, o incluso el propio cuento de Méndez, Los girasoles ciegos, que son, como decíamos, topos buenos, ¿no? Que están del lado correcto. En cambio aquí tu topo, bueno, tu topo pareciera que no tiene ninguna vocación política, ninguna afiliación política, pero es un topo definitivamente malo, ¿no? Entonces, Sí, sí, esa en realidad es la historia de mi bisabuelo. O sea, mi bisabuelo no, o sea, él no tenía ninguna filiación política, incluso era más, por decir algo, más de derechas que otra cosa, porque él su obsesión, mi bisabuelo sí que tenía la obsesión, que eso aparece en el libro también, y de él no tener que servir a los ricos, ¿no? Entonces su intento, claro, en realidad su intento de escapar, ¿no? A ese destino que parece que ya tiene marcado, es peor en realidad que haber seguido con él, ¿no? Porque como escapa es pues explotando a quien tiene abajo, y quien tiene abajo pues son unas chicas a las que prostituye, ¿no? Esto en mi familia además es como una cosa de la que no se habla, ¿no? Estos silencios familiares, ¿no? Que eso aparece también en el libro, todos estos eufemismos que hay en mi familia con que pues bueno, vivía a las mujeres, pero no se llega a decir lo que hacía, ¿no? O durante mucho tiempo esto que me dijeron de que era esquilador, que sí que lo era, pero claro, un esquilador que encima trabaja en solo una temporada, no se hace una casa, si viene de una familia encima pobre, ¿no? No se construye una casa, ¿no? Entonces, claro, era como esta idea de que intentaban, o sea, ellos, el que intenta salir de esa rueda, ¿no? De ese destino marcado, en realidad lo hace de una forma también horrible, ¿no? Peor. Por una cuestión de orgullo, de yo no voy a trabajar para los ricos, acaba en realidad pues explotando, ¿no? A mujeres y maltratándolas y prostituyéndolas. Entonces, claro, ¿no? Como pues esto, ¿no? Era esta idea de que él, claro, o sea, él tenía buena relación un poco con los ricos del pueblo, con los señoritos, en el sentido de que, bueno, mientras no te pases de una línea, haz lo que quieras, no nos molestes, incluso nos puedes venir bien, pero claro, cuando estalla la guerra, sabe que le van a hacer pagar cosas que ha hecho, ¿no? Y deudas que tiene, y él en realidad intentó, de hecho, durante la guerra intentó, bueno, se quemó un pie para no ir, para que no le llamasen a filas, o sea, lo metió en la hoguera directamente, no le sirvió porque no era suficiente herida, ¿no? Y después de la guerra huyó, o sea, primero intentó esconderse y luego intentó huir. Y bueno, no le sirvió de nada en realidad. Pero o sea, la historia real le acabaron matando también. No acaba dentro de la casa, ¿no? Porque era la parte esta de la venganza que quería darles a ellas, ¿no? Pero también murió. Entonces, es verdad que era una persona bastante despreciable en muchos sentidos, ¿no? Y también pues en su ideología y su ideología, no sé si la tenía muy definida, pero en su forma de ver el mundo y de quién aprovecharse para medrar, ¿no? Entonces, claro, sí es verdad que no es pues este personaje a lo mejor que se ha contado, ¿no? Como en La trinchera infinita, de gente que tuvo que esconderse para que, pues esto, ¿no? Para evitar las peores represalias políticas de la dictadura. En su caso no fue así, ¿no? En su caso fue una cuestión más pues de como de supervivencia, en un sentido muy material, ¿no? Y de deudas que tenía, de cosas que había hecho que sabía que ahora se las iban a cobrar, ¿no?
Intenta pues aprovechar un poco eso para escapar, ¿no? Aprovechar ese momento de posguerra también en la que están desapareciendo gente, en la que hay gente intentando salir, ¿no?, del país por la frontera, pues para intentar liberarse de eso. Claro. Aquí tenemos otra pregunta. Te dice Jean-Claude que la personalidad de la casa es muy evidente y pone ahí un par de extractos. A ella le revolvía la bilis que yo tuviese razón, que se hubiese cumplido lo que había dicho. Cada vez que nos gritábamos, la casa se estrechaba sobre nosotros. O el otro, por ejemplo, el resentimiento que nos teníamos, que había crecido tanto, que hinchaba las paredes de la casa. Si puedes comentar un poco acerca de esta personificación de la casa. Sí, bueno, el terror como La Casa Encantada, ¿no?, es un clásico. Además, el otro día estaba leyendo una pequeña antología que sacó una editorial de aquí sobre textos clásicos de la Roma clásica, que ya hablan de casas encantadas, de fantasmas, de brujas, de maldiciones. Y es muy curioso porque, por ejemplo, las casas encantadas son exactamente igual que ahora. O sea, hace 2000 años, no sé, por ejemplo, leía un fragmento de Salustiano sobre la vida del emperador Augusto, ¿no? Y que por lo visto la casa del emperador Augusto, cuando ya él había muerto, estaba encantada, se decía que estaba encantada, ¿no? Y entonces cuenta ese trozo y hasta lo del arrastrar de cadenas, lo de las puertas que se abren, ¿no?, y se cierran, lo de los sonidos o las que crujen, ¿no? Todo esto ya, o sea, de eso ya en la Roma del siglo I, ¿no?, ya era casi igual a esa, sin variación, ¿no? Se ha mantenido. Claro que esto es, yo creo, significativo de que nos siga apelando, ¿no? O sea, de que esa metáfora, ese símbolo o esa idea de la casa como un sitio también un poco que puede ser peligroso, ¿no?, en el que puede no ser ese lugar de refugio y tranquilidad, sí, sigue apelándonos tantos años después, tantos siglos después, y a pesar de todo, las películas, novelas, ¿no?, que giran en torno a eso, sigue funcionando porque nos sigue diciendo algo, ¿no? Entonces, claro, yo que eso sí que le quería, ¿no?, que la casa tuviese esa personalidad, porque para también un poco representar lo cargada que está, ¿no? Porque eso, ¿no? La casa de mi abuela se construyó como se cuenta en la novela, ha sido la casa familiar, ¿no? Entonces, también es la casa donde mi abuela dice que se le ha aparecido su madre, ¿no?, y que ve cosas. Entonces tiene como una carga dentro de la familia muy fuerte que yo la representé un poco así, ¿no?, con esta idea de que fuese un personaje más, ¿no?, de que reaccionase al estado de ánimo de los personajes, ¿no?, de que tuviese eso como casi un poco su propia personalidad. Bien. Pero comentábamos, a ver si estás de acuerdo, Laila, comentábamos un poco entre la gente del seminario que a pesar de tener un montón de estos motivos del terror, la casa encantada, las apariciones, y que más o menos la crítica te ha catalogado la novela dentro del género de terror, a nosotros nos parecía mucho más cercano al horror, a una novela sin ser de tesis, ¿no?, pero que hable de violencias, de distintas clases de violencia, ¿no? ¿Cómo lo ves a eso? Sí, de todas formas, yo creo que en verdad, por ejemplo, el género del terror en general yo creo, a veces mucho más político de lo que parece a simple vista, ¿no? El otro día, por ejemplo, me lo preguntaban en una charla que di dentro de un festival literario y puse el ejemplo de esto que parece un cliché de las películas estadounidenses de hacer la casa encima del cementerio indio, ¿no? Y de que las apariciones surjan por la urbanización que está encima del cementerio, ¿no? Claro, pero si lo piensas, pues es toda una película como Poltergeist, ¿no? Que es como esa idea. Claro, si lo piensas, en realidad, aunque no hable de la colonización, ¿no?, así no, eso no aparezca como tal, en realidad está contando eso, ¿no? Está diciendo, jolín, fíjate, o sea, has acabado con los pueblos originarios, a los que quedaban los has metido en reservas. Hoy en día siguen estando con unos niveles de pobreza, de racismo, de alcoholismo enormes, de desempleo, ¿no?
y no contento con eso, en los sitios que quedaban sagrados, encima vas y haces una urbanización de chalés encima, ¿no? O sea, es como un símbolo pues eso, ¿no? De la violencia colonial y del racismo, ¿no? Y a mí me parecía como que, aunque pues esto, Poltergeist no dice nada de eso, pero en el fondo es fácil, ¿no? Como hacer la metáfora, ¿no? O ver la metáfora. O sea, aunque no sean películas estrictamente políticas, digamos, o que parece que no están hablando de política, en realidad muchos de esos símbolos del terror o de esto, ¿no? Casi, que algunos son casi clichés ya, están remitiendo a cosas que son profundamente políticas, ¿no? O, por ejemplo, también ponía el ejemplo del subgénero de la posesión, ¿no? De que, claro, siempre son chicas jóvenes, siempre mujeres y generalmente casi siempre chicas jóvenes que además, pues esto hay muchas connotaciones con lo erótico y con la sexualidad siempre en esas películas y además viene luego el representante, digamos, claro del patriarcado, que es el sacerdote, ¿no? A un hombre, además, y encima sacerdote, como a quitar el demonio, ¿no? Entonces, claro, es eso, aunque no estén hablando abiertamente o no aparezca abiertamente la cuestión de la sexualidad de las mujeres y de la sexualidad adolescente y del despertar sexual, en realidad está hablando de eso, ¿no? O sea, yo creo que en el terror el terror sirve mucho justamente para contar, sin a lo mejor tener que hacer una muy evidente algo, ¿no? Contar un montón de estas cosas, ¿no? Por estas violencias o de estos o cosas sociales, ¿no? O cuestiones sociales, cuestiones políticas. Sí, aquí tienes otra pregunta de Alesia que dice, hace unos años escribiste un libro sobre la maternidad subrogada. ¿Estás siguiendo el debate que está ocupando ahora Italia u otras formas de esto que haya llegado a España? Sí, eso fue un libro que escribí, bueno, fue como un trabajo más periodístico, un libro muy chiquitito, que lo escribí como por encargo de la editorial, porque en ese momento no había casi nada tampoco publicado aquí en España sobre ello y hace como un repaso un poco por todas las cosas que toca la gestación subrogada, ¿no? O sea, cómo toca pues el género, porque claro, al final son cuerpos de mujeres, cómo toca clase, porque claro, es una cosa de encargo, de dinero, que cuesta un montón de dinero además cómo toca también el racismo muchas veces y la colonización, porque muchas veces se hace en países que son más pobres, ¿no? Por ejemplo, en la India, en Camboya, ¿no? Y se hace mujeres de allí. O sea, como era una cosa que toca muchas otras, ¿no? La propia institución de la familia es su lugar central, ¿no? En la sociedad, en el sistema. Entonces, el debate en Italia no lo conozco mucho, pero aquí justo por unas fotos que hubo ayer de Ana Obregón, ¿no? que es una persona conocida y famosa en pues sobre todo de las revistas del corazón y también, bueno, también de series, ¿no? que ha hecho, justo ha ido a Miami, ¿no? Que le diesen a su hija de gestación subrogada. Y aquí en España está prohibido y es un debate que no, yo creo que no está mucho o sea, que está bastante claro, ¿no? Por ejemplo, dentro del movimiento feminista, ¿no? O que está bien, que esté prohibido, o sea, pero sí que, claro, de vez en cuando hay algún caso, sobre todo de algún actor famoso o de algo así, ¿no? De alguien más conocido, vuelve a salir, ¿no? Y porque, claro, aquí está prohibido que se haga, pero no está prohibido, digamos, registrar a esos niños como hijos tuyos, ¿no? O sea, entonces, claro, al final es una cosa un poco perversa porque no lo puedes hacer aquí, pero sí luego los puedes registrar y tenerlos aquí, con lo cual es como sacar el problema en realidad de fuera, ¿no? O sea, dárselo a otro país, ¿no? Y evitar un poco como el problema y el debate, pero en realidad aquí se lo puede registrar, ¿no? Como hijo tuyo, entonces tampoco se soluciona mucho, ¿no? Pero bueno, yo sí creo que eso, el debate de Italia no lo conozco, pero aquí surge de vez en cuando, sobre todo cuando hay un caso así mediático, y más o menos sí que está claro, yo creo, las posturas dentro del feminismo, pero sí que creo que todavía quedan muchas cosas, claro, por hacer
y esto, ¿no? Esto también de al final que no sea echar balones fuera, ¿no? La legislación que hay un poco en España. Sí. Volviendo un poco al libro, otra de las cosas que yo destaco mucho es, hay como una frescura, una irreverencia y un humor dentro del libro que no te aparta de lo central y de el horror de la historia, ¿no? Por ejemplo, a la abuela le hablan una santita, ¿no? Y entonces dice la abuela, me lo dijo la santita una noche que vino a tumbarse conmigo en la cama. Me acuerdo que quemó las sábanas con el halo y tuve que tirarlas, ¿no? Entonces, está bueno, esto que digo, esta frescura, esta irreverencia, pero también estas salidas humorísticas que creo que sin ellas, la trama del libro, como es muy dura, se haría muy sofocante, ¿no? No sé si es algo medido o por ahí esas salidas del humor son más propias de tu personalidad, ¿no? Sí, o sea, claro, yo intenté que tuviese también, porque claro, al final es eso, estás contando una historia de violencia, de venganza, ¿no? Entonces sí intenté, por ejemplo, que hubiese algún descargo de eso, ¿no? Para que no fuese absolutamente horrible leerlo también. Por ejemplo, en el personaje de Carmen, ¿no? De la amiga, de la abuela, que también representa un poco pues eso, que no todas las familias son terribles, ¿no? Que también hay esta ambivalencia, ¿no? O en lo que las pequeñas venganzas que ellas tienen como criadas cuando escupen en la comida de los señores, ¿no? Y se ríen de ello, también, ¿no? O un poco en la parte erótica, ¿no? Que tienen de la relación de la abuela con su marido, que es un poco el único hombre bueno, digamos, del libro, ¿no? Pedro, que representa esa otra masculinidad, pues que no es tan terrible tampoco, ¿no? Sí que quería que hubiese ese tipo de cosas, o sea, fue bastante espontáneo, o sea, no me di en el sentido de bueno, pues aquí voy a meter esto porque ya llevo muchos capítulos, o sea, en ese sentido no, pero sí que quería que eso estuviese, como ese punto un poco de que también descargase, ¿no? Del horror, un poco de la parte de violencia y rencor. Bien, bueno, ya estamos terminando. No sé si alguien quiere hacer alguna última pregunta. Ahí está, dice, y en el final vuelve la paz. Empujamos el armario hasta colocarlo otra vez en su lugar. Después nos metimos cada uno en su cama y apagué la luz de la mesilla, ¿no? Así termina la novela. Claro, sí, acaba con pues esto, ¿no? Con esa consumación y esa consumación de la venganza y esa ruptura un poco pues del ciclo, ¿no? Del fantasma y de la repetición como aquí, pues hemos acabado con esto, ¿no? Esto que decíamos de que el fantasma es una herida no cerrada, ¿no? Porque además es justo eso, ¿no? Pues alguien que ha muerto de una muerte violenta o que se ha suicidado, ¿no? Y que tiene algo pendiente, entonces tiene que volver hasta que se resuelve, ¿no? Entonces, claro, aquí era como, pues eso, resolverlo para que también sea como el cierre simbólico y puedan descansar en paz, ¿no? Realmente, o sea, puedan esas sombras pues irse, ¿no? Donde se tengan que ir y se dé un cierre. Para mí me gustaba también, Laila, no sé si vos lo ves así, que el final, como toda la novela, es muy ambivalente, ambivalente en el buen sentido, ¿no? En que deja posiciones con un nivel de que sea el lector quien pueda cerrar, ¿no? Porque es verdad que sí, puntualmente hay un momento de paz, ¿no? Diríamos la nota tónica que cierra la sinfonía, pero sin embargo la casa cumplió con su destino fatal, ¿no? De que nadie se puede ir. Ellas están ahí, protegidas, pero como en una cárcel. Se acaba la historia, pero siempre hay como una especie de terreno de incomodidad también en el final. Sí, yo eso también quería que estuviese porque también no quería, o sea, creo que la novela como sí que, o sea, está clara, ¿no? De parte de quién está, ¿no? Pero sí también me gustaba me gusta mucho a mí como lectora también estas novelas que no te lo dan tampoco todo masticado, que dejan un terreno como
pues esto, ¿no? De ambivalencia para que el propio lector la complete, ¿no? Y por eso hay gente, por ejemplo, que me ha dicho, pues en club de lectura y tal, que ella, pues lo que pasa con el niño, ¿no? No contarlo para no hacer spoiler, pero lo que pasa con el niño les había resultado muy duro. Otra gente que me decía que les había parecido muy bien, ¿no? Pero como que también eso, el propio lector complete la historia, ¿no? Y también esto sí que viene un poco de una reflexión que hizo Stephen King en un ensayo que se llama Danza Macabra, que es un ensayo de él, del 81 creo, sobre el propio género del terror. Y ahí contaba una cosa que también a mí me ayudó mucho. Decía que el género del terror es en general bastante conservador, un poco por esto que decíamos, por ejemplo, pues de las posesiones, ¿no? Que al final siempre es, pues el patriarcado viene a poner orden, ¿no? Y que hay todo el rato, o sea, porque la estructura narrativa suele ser, sucede algo que se sale de la normalidad, ¿no? Pues como, pues esto, una posesión, un fantasma que aparece, ¿no? Un fenómeno paranormal, un ovni, lo que sea. Y toda la novela o toda la película es los intentos por volver a la normalidad, ¿no? Hasta que ya se consigue. Entonces, pues esto, se hace el exorcismo o se expulsa al fantasma, ¿no? Porque se cumple que ese fantasma tenía pendiente, pues se lleva a cabo, ¿no? Entonces hay como toda la historia es un intento de vuelta a la normalidad y al final es como la tranquilización para el lector, ¿no? O para el espectador. Es decir, bueno, pues ya está, ya hemos vuelto a la normalidad, todo ha quedado bien, ¿no? Y él decía que a él le parecían más interesantes las historias que dejaban como el final, no dejaban que el lector se quedase tranquilo, ¿no? Que, pues porque, por ejemplo, a lo mejor la maldición pasaba a otro, pero no se acababa, o el fantasma no, o el monstruo o el ovni no se iban. Entonces, que estos finales que te dejaban como intranquilo, que le parecían mucho más interesantes narrativamente y también incluso políticamente en el sentido de que cuestionaban la propia normalidad, ¿no? También decían que la propia normalidad puede ser muy violenta, ¿no? No había ese intento de volver a ella como sea, ¿no? Sino que se quedaba la cosa abierta, ¿no? Y a mí eso también me ayudó como mucho a pensarlo así y me influyó mucho, ¿no? A partir de ahí, con las películas que veo o las tal, lo pienso mucho, ¿no? Si han dejado este final más abierto o es un final tranquilizador, ¿no? Y de vuelta al orden, ¿no? Y a la normalidad. Entonces ahí también yo creo que eso estaba claramente como en la idea del final de Carcoma. Has dicho, y ya te dejamos con esta pregunta, que estás escribiendo una nueva novela. Yo sé que mucha gente se quedó con ganas de saber más de la abuela y la nieta. ¿Hay saga de Carcoma? No, o sea, yo creo que, o sea, yo sí que es verdad que son unos personajes que los tengo todavía en la cabeza y de hecho cuando me he puesto a escribir esto sí que es otra historia ya distinta, pero los tengo muy en la cabeza todavía y una amiga que también es escritora me dijo que tenía que matarlos, que si no, no iba a poder escribir la siguiente. O sea, tengo sobre todo como la forma de hablar, ¿no? Y a veces se me va, eso, son otros personajes, ¿no? Ahora, pero se me va a veces a cómo habla sobre todo la abuela, ¿no? A las formas como de expresión y digo, fuera, al final casi los personajes anteriores poseen a los de ahora, ¿no? Y una amiga me dijo, lo que tienes que hacer es escribir un cuento o lo que sea, aunque sea para ti, en los como de cierre, aunque no lo publiques, pero que lo cierren mentalmente, ¿no? Que las mates directamente, entonces ya no puedan poseer a los siguientes, ¿no? Y sí que es verdad que eso me está costando, ¿no? Como hacer la voz propia de los personajes nuevos porque se me contagian todo el rato de las otras. Entonces yo creo que al final inevitablemente habrá algo de ellas también, pero sí que es otra historia diferente y con otros personajes y todo. Bueno, Laila, muchísimas gracias bueno, por tu generosidad explicándonos todas las cuestiones que trajimos. Muchísimas gracias y enhorabuena por la novela estupenda y bueno, y todo lo mejor para la próxima y para la promoción de las traducciones también del libro. Y bueno, y a todos y a todas las que están aquí, muchas gracias.
por estar una vez más con nosotros. La próxima vez, pequeño aviso, la próxima vez Alejandro Zambra en el Club de Abril con una novela también sobre casas, porque este año estamos pensando, esto no te lo dije Laila, pero este año estamos pensando las distintas funciones y valores simbólicos que tienen las casas en la literatura contemporánea, y el libro de Alejandro Zambra es Formas de volver a casa, así que los invito a todos a leerla. Y a quienes no leyeron todavía Laila, a abordar la lectura de Carcoma. Muchísimas gracias a todas y a todos. Y gracias, Laila. O sea, un placer, muchas gracias.